Después de este video vamos a recibir, por supuesto, como todas las semanas, a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada. Muchas gracias, Samantha. Abogada, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué requisitos necesita cumplir la persona que va a solicitar este parol? Bueno, como bien dijiste al inicio en la introducción, es muy importante que se entienda la palabra militar, es decir, parol in place para militares. ¿Qué significa eso? Que ya el gobierno está definiendo desde el nombre quiénes son las personas que pudieran estar o abarcar en el beneficio. Entonces, para ese requerimiento inicial tiene que haber esa persona, ya sea el inmigrante o ser familiares de una persona que se haya enlistado en lo que es lo militar. Y recordemos que en Estados Unidos no solamente tenemos el Army, por ejemplo, tenemos el Navy, la Marina, diciendo en español, la Marina, ¿no? Es decir, de que hay diferentes divisiones en la defensa del país, y eso es una forma de poderle decir, vamos a decirlo como retribución por ese servicio que estas personas han dado. Entonces sería la persona que se enlista, en el caso que no fuera un residente o ciudadano, o bien los familiares de la persona que se enlista, padres, esposos, hijos. Ahora, este parol todavía no es la residencia. Así es, no es la residencia, porque es un camino. Porque estas personas, al haber entrado sin autorización al país, vamos a decirlo como se entiende, ¿no? Que sería por la frontera. ¿Okay? Recordemos que muchas personas al entrar por la frontera no tuvieron una visa legal, no entraron con ningún tipo de permiso. Entonces eso evita que esa persona pudiese obtener una residencia en este país. Ahí es donde entra el papel del parol a jugar una parte fundamental en el trámite. Cuando uno se quiere hacer residente acá, debes de cumplir una de estas dos cosas, dice la ley. O que te hayan dejado entrar legalmente admitido, es decir, te admitieron, o te dieron un parol. Entonces, al estas personas poder obtener el parol, quiere decir de que ya están cumpliendo uno de esos dos requerimientos para una residencia en el futuro. Entonces, por eso que es importante que se pueda lograr primero adquirir este parol para luego un procesamiento de residencia. ¿Y en qué momento se puede solicitar la residencia? ¿Cuánto tiempo después o qué requisitos necesita después del parol? Realmente lo que pasa es que varían porque volvemos otra vez al tipo de relación que hay entre los familiares que están involucrados. Recordemos que un esposo de una ciudadana americana, recordemos que no hay una lista de espera, por ejemplo. Lo que no podemos determinar, porque al darte el parol, al uno introducir la solicitud de parol, puede pasar una cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque es una opción discrecional del gobierno. Entonces no podemos definir cuánto tiempo va a ser primero la demora para la respuesta de la solicitud al parol. Entonces son tiempos que no podemos calcular. Una vez, eso sí, que tenga el parol, entonces sí se puede continuar con el proceso para la residencia, a menos que exista la famosa lista de espera, que lo hemos hablado en otros capítulos anteriores, que los invitamos para que vayan y lo vean. Los invitamos a ver el episodio de esta lista de espera, es el boletín de visa. Así es. Y entonces, tenemos un episodio hace muy pocas semanas, así es que los invitamos a que vean este capítulo. Es. Entonces es muy importante que se entienda de que aunque uno reciba el parol, no quiere decir que inmediatamente sí hay una lista de espera de acuerdo a esa categoría. Y ahí, por supuesto, le recordamos, por eso es tan importante tener la asesoría de un especialista. Si usted quiere recibir asesoría de la abogada Noelia Ramos en este tema o en cualquier otro caso migratorio, entonces les invitamos a que nos escriba a nuestras redes sociales o bien al correo de Hispanic Connection, info@hispanic-connection.com. La abogada Noelia Ramos, para la audiencia de Hispanic Connection, otorga la primera consulta sin costo. Abogada, ya nos mencionaba que los familiares, gracias a este parol, los familiares de un militar también pueden ser beneficiarios. ¿Y qué pasa si el militar fallece? También existe el beneficio para la viuda, por ejemplo. Es decir, de que todavía puede otorgarse ese parol. Porque quiero hacer un énfasis. Normalmente el parol, Samantha, va a estar sobre una base humanitaria, normalmente. Por eso es que es discrecional también. Porque cada vez que la persona presenta los argumentos o la razón por la cual está pidiendo al gobierno que le permita estar aquí legalmente,
es porque recordemos que esa persona ya hizo una violación de las leyes de inmigración. Esa persona no se puede premiar sabiendo de que ella ya violó leyes de inmigración, porque recordemos que entonces esto sería un desorden, ¿no? Entonces se va a dar una consideración de acuerdo a esos argumentos humanitarios que necesita esa persona o esa familia para que el gobierno lo tome en consideración y apruebe ese parol. ¿Y qué pasa si este militar, por otro lado, también tiene problemas con la ley o tiene algún caso pendiente, está en proceso de deportación? Ok, bueno, la deportación puede todavía detenerse, por eso es que es una opción muy importante, porque si esta persona que entró por la frontera se le inició un proceso de deportación, pero el hijo cumple los 21 años y se enlista en el gobierno, en lo militar, entonces ahora hay un argumento válido para ir ante ese juez de inmigración, explicar lo que se está tratando de hacer, de obtener un parol por el lado del hijo, para que entonces se pueda parar el proceso de deportación del padre que está en corte actualmente. ¿Los familiares deben de estar en los Estados Unidos o bien pueden estar fuera de los Estados Unidos? Los familiares deben de estar acá porque se requiere de que la persona haya entrado sin haber sido legalmente admitida. Y por supuesto, en el caso del militar es la misma situación, tiene que estar dentro de los Estados Unidos. Sí, normalmente sí, así es. Abogada, Perdón, digo normalmente porque me gusta aclarar, normalmente, pues recordemos que a los militares los mueven de base y muchas veces pueden estar en otro país casualmente porque están desarrollando la función de la defensa. Claro. Abogada, a propósito de este tema de militares o exmilitares que se encuentran fuera del país, se me ocurre otra pregunta que quizás es un poco fuera del parol, pero también podría estar ligado. Conozco de varios casos de militares que fueron residentes permanentes, se fueron a vivir a otros países y decidieron por X o Y razón renunciar a esa residencia. ¿Pueden optar nuevamente? Bueno, uno puede volver a iniciar un trámite de residencia. Lo que estará por verse es la discreción que se va a dar en cuanto a otorgar un parol. Pero ya eso es diferente, porque mira lo que tú estás diciendo, que esa persona se había convertido en residente y después renunció a la residencia, ¿correcto? Así es. Entonces, eso amerita un proceso más complicado, diferente, pero la ley permite que uno pueda iniciar un proceso nuevamente, iniciarlo nuevamente. En el caso del parol. En el caso del parol. El caso de la persona que haya renunciado a la residencia. Por eso, un nuevo caso con el parol. Depende, habría que ver si hay circunstancias humanitarias, entonces es más complicado. Y claro, aquí ya tiene que ver que a lo mejor ya es muy específico el caso, y ahí por eso se usa el case by case que le llamamos en la ley. Para optar a esta opción del parole in place para los militares, ¿se necesita ir a una entrevista? Normalmente no, a menos que, obviamente inmigración tenga algo que pedir en información. La solicitud es por el formulario I-131, de manera de que va a haber toda la información de la persona, van a ver los datos, por ejemplo, hay que demostrar que si uno dice que es el esposo, pues obviamente un certificado de matrimonio, si estuvo anteriormente casado, un divorcio, certificado de nacimiento, es decir, va a haber su serie de documentos que son el soporte de todo lo que estamos diciendo. Si, por ejemplo, están hablando de que la persona tiene alguna condición médica, siempre voy a recomendar que se adjunte la información médica, porque recordemos que son razones humanitarias también. Entonces, todo eso se presenta, es evaluado por el oficial de inmigración y toma la decisión de emitirlo. Abogada, ¿podría ser esta una opción para los dreamers, para los soñadores? Es que no están excluidos, porque por eso te daba el ejemplo de este papá que le inician un proceso de deportación, su hijo todavía ni pensaba enlistarse en la parte militar. Resulta que decide el hijo meterse en lo militar y eso fue sin ellos saberlo, no tenían la más mínima idea que existía esta opción y fue la bendición. De manera que eso fue lo que permitió que salvara al papá de la deportación. Y claro, es una situación lógica, justa, si esta persona que nació en otro país, que vino por X, Y razón a este país y ahora lo está defendiendo,
pues Como tú misma dijiste al inicio, es una forma de retribución. Recordemos que estas personas están poniendo su vida en riesgo al defender al país, entonces discrecionalmente ellos tienen esa autoridad para emitirla. Así es, y como ya decíamos, en este país se honra de una manera increíble y bonita. Y hay que portarse bien, así mismo. Y a los militares en este país. Abogada, muchísimas gracias por esta información que nos ha dado. Es algo que realmente no lo conocíamos y siempre, por supuesto, es muy interesante saberlo. Y en nuestra audiencia hay personas que están interesadas quizás en enlistarse en el ejército de los Estados Unidos y pues a lo mejor esta información le cae muy bien, le llega muy bien para saber que esta puede ser una opción hacia la residencia legal para esta persona y para su familia, ¿verdad? Así que es. también es muy importante. Así es. Gracias, abogada, y gracias a nuestra audiencia.